Good morning, and wonderful good morning. Buenos días y maravillosos buenos días. Once again, we have the honor to teach you wonderful people. Una vez más tenemos el honor de enseñaros a vosotros, gente maravillosa. So let's go to verse 4 Así que vayamos al versículo 4 of Philippians chapter 3. de Filipenses capítulo 3. It's true that I once relied on all that I had become. Es cierto que una vez confié en todo lo que había llegado a ser. Wow. ¡Wow! Paul, that incredible guy, relied on everything that he had become? Pablo, este gran hombre, había confiado en todo lo que había llegado a ser. I mean, these are strong words. Estas son palabras poderosas. But we have to understand that Paul was a very, very religious person. Pero tenemos que entender que Pablo era una persona muy religiosa. He persecuted the Christian and he actually believed he did God a favor. Él perseguía a los cristianos y realmente creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Paul did terrible things because he murdered Christians. Pablo hizo cosas terribles porque mató a cristianos. But think about it. Pero piénsalo. He actually believed that he was doing something for God. Él creía sinceramente que estaba haciendo algo para Dios. So he wasn't an evil person in heart that just went around to murder people. Así que en el fondo no era un hombre malvado que andaba por ahí matando a gente. But he was passionate to serve the God, and he believed that's the best way to serve him. Más bien le apasionaba servir a Dios y creía que esta era la mejor manera de hacerlo. He had achieved so much. Había conseguido mucho. And he relied on everything that he had achieved. Y confiaba en todos sus logros. Look what he says. Mira lo que dice. I had a reason to boast and impress people with my accomplishments. Tenía motivos para presumir e impresionar a la gente con mis logros. So Paul accomplished so many things that he could boast about it. Así que Pablo había conseguido lo suficiente para presumir de ello. That is an amazing thing. Es sorprendente. I tell you what's so amazing. Te diré por qué es asombroso. What the amazing thing is that this guy who was so almost perfect. Lo asombroso es que este hombre que era casi perfecto, Studied. había estudiado. He was a very clever theologian. Era un teólogo muy inteligente. Radically committed to his beliefs. Estaba radicalmente comprometido con su fe. And he actually completely boasted everything he achieved. Y presumía totalmente de todo lo que había conseguido. And then he encountered Jesus. Y entonces conoció a Jesús. And he realized that everything is nothing. Y se dio cuenta de que todo eso no era nada. Everything that he ever boasted in the past now had no more meaning. Y que todo de lo que había presumido en el pasado ahora carecía de sentido. Look, he said, I had a reason to boast. Dijo, tenía motivos para gloriarme. Because in the natural, he was an incredible, successful man. Porque en lo natural era un hombre increíblemente exitoso. He even says more than others. Incluso dijo más que otros. For my pedigree was impeccable. That means my ancestry, where I come from, was perfect. Pues mi árbol genealógico fue impecable, es decir, mi origen ancestral era perfecta. So we could say he came from an upper class. Así que podríamos decir que venía de alta clase. And everything was perfect. Y todo era perfecto. So Paul is saying us in this context Así que Pablo nos está diciendo en este contexto that we can't boast in anything, only in Jesus Christ. que no tenemos nada de que presumir excepto de Jesucristo. And then he says, I know because I used to be one of those. Luego dice, lo sé porque yo era uno de ellos. And he said, and I actually had a reason speaking naturally. Y dice, y en realidad tenía motivos hablando naturalmente. But then he tells us it's only Jesus and Jesus and Jesus again. Pero luego nos dice que todo se trata de Jesús, Jesús y solo Jesús. And now he tells us all of the incredible things that he's achieved and his perfect lineage. Y ahora enumera todo lo que había conseguido en su perfecto linaje. So he was born a true Hebrew of the heritage of Israel. Nací como un verdadero hebreo de la herencia de Israel. As the son of a Jewish man from the tribe of Benjamin. Hijo de un judío de la tribu de Benjamín. You see, Benjamin means the beloved of God. Benjamín significa el amado de Dios. We know Benjamin was the little boy and the youngest of the 12 brothers. Sabemos que Benjamín era el menor, el más joven de los 12 hermanos. Of the 12 tribes of Israel. De las 12 tribus de Israel. He was the one that the father loved so deeply. Él era a quien el padre amaba tanto. And Paul says, I come from that lineage. Y Pablo dice, yo vengo de ese linaje. He said, I was circumcised 8 days after my birth, which means he perfectly fulfilled the law. Él dice, fui circuncidado a los 8 días de nacer, lo que significa que cumplió la ley a la perfección.
So obviously his parents, when he was a little baby, were very serious Jews. Obviamente sus padres eran judíos muy serios cuando él era bebé. He was raised in the strict tradition of Orthodox Judaism. Creció en la estricta tradición del judaísmo ortodoxo. Now, if you know Orthodox Judaism, that's very, very strict religion. Si conoces el judaísmo ortodoxo, sabrás que es una religión muy, muy estricta. If you want to be successful, so to say, in that religion, Si quieres tener éxito en esta religión, you've got to know everything and do everything right. tienes que saberlo todo y hacerlo todo bien. And obviously, Paul's parents were very devout people, so they raised him very strictly. Y obviamente los padres de Pablo eran creyentes muy devotos y lo educaron muy estrictamente. And then look at this. Mira esto. Living a separated and devout life as a Pharisee. Y llevaba una vida apartada y estricta como un fariseo. If you would translate this into Catholic terms, Si quieres traducirlo en términos católicos, he would probably be a cardinal. probablemente sería un cardenal, You know, the very, very high-ranking minister of the church. un ministro de muy, muy alto rango de la iglesia. And he took it so seriously, he lived his life devoutly. Y Pablo se lo tomó tan en serio que vivió una vida de fe con devoción. But look what he says now. This is really shocking. Pero mira lo que dice ahora, es realmente impactante. And concerning the righteousness of the Torah, Y en cuanto a la justicia de la Torá, no one surpassed me. nadie me superó. Do you understand what he's saying here? ¿Entiendes lo que dice aquí? The guy said there was nobody near me that obeyed the Torah, the Jewish law, as perfect as I did. Está diciendo, nadie obedecía la Torá, la ley judía, tan perfectamente como yo. So the guy was completely devoted to the law that God gave the Israelites. Así que Pablo estaba totalmente entregado a la ley que Dios había dado a los israelitas. He said, absolutely nobody was better than me. Él dijo, absolutamente nadie era mejor que yo. I was without a peer. Yo era insuperable. Do you know what that means? ¿Sabes lo que eso significa? It means he had no equal. He was above everybody. Significa que no tenía igual, sino que estaba por encima de todos. Why are these things so important? ¿Por qué son tan importantes estas cosas? I tell you why. Te lo diré. Because the guy who was superior to every other person around him, Porque el hombre que estaba por encima de todos los demás, the guy who achieved more than all the others, que realizaba más que todos los demás, who obeyed the law more perfectly than everybody else, que cumplía la ley más perfectamente que todos los demás, after he met Jesus, he never again considered him superior to his Christian brothers and sisters. después de conocer a Jesús ya no se consideraba por encima de sus hermanos y hermanos cristianos. And we've seen this. Ya lo hemos visto. My beloved, Mi amado, my fellow brother, mis hermanos, my fellow minister. mis consiervos. If you understand where he came from and what he became after he encountered Jesus, Cuando entiendes de dónde venía y en qué se convirtió después de conocer a Jesús, it's even more powerful. es aún más poderoso. The superior of all was now the one who served the other Christian brothers and sisters. El que estaba por encima de todo se convirtió ahora en el que servía a todos los hermanos y hermanas en Cristo. Tomorrow we continue. Mañana continuamos.